Título: Madre anciana visita a su hija embarazada y al abrir la puerta revela un secreto chocante. Era un día gris. El cielo estaba cubierto de nubes amenazantes, como si el universo presagiara una tormenta. Luisa, con sus manos temblorosas y su corazón acelerado, se acercó a la puerta de la casa de su hija Clara. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se vieron. Clara estaba esperando un hijo, un momento que debería ser de alegría, pero nadie sabía lo que Luisa guardaba en su pecho. Cuando Clara abrió la puerta y vio a su madre, una sonrisa iluminó su rostro, pero esa alegría se apretó en un nudo en su garganta cuando Luisa, con los ojos llenos de tristeza, preguntó: ¿Tienes un momento para hablar? Las palabras estaban cargadas, como si un secreto pesado se escondiera detrás de ellas. La sala estaba iluminada por los suaves rayos del sol, pero el ambiente era tenso. Luisa respiró hondo. Sus manos temblaban. «Clara, hay algo que necesitas saber», comenzó, sintiendo como el sudor resbalaba por su frente. «El padre de tu hijo no es quien crees». El silencio se hizo pesado. Clara parpadeó, tratando de procesar la información. ¿Qué estás diciendo, madre?, preguntó. El temor en su voz era palpable. Luisa dio un paso adelante. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «El verdadero padre es un hombre al que amé antes de conocerte. Su nombre es Ricardo. Nunca te dije nada porque fue una parte dolorosa de mi pasado». La revelación se desató como un trueno en el corazón de Clara, haciéndola retroceder. «¿Ricardo? ¿El hombre del que siempre hablas con nostalgia? ¡No puede ser!», gritó Clara. La ira y la confusión se mezclaban en una tormenta en su interior. «Siempre pensé que yo tenía una vida, que esto era lo que querías para mí». Las lágrimas brotaban de sus ojos y el eco de su voz resonaba en el silencio de la habitación. Luisa, sintiéndose culpable, intentó acercarse. «Clara, yo... ¡No! ¡Cállate! ¡Me has mentido toda mi vida!». Clara sentía que el suelo se desmoronaba. Esa relación madre-hija, construida sobre la confianza, ahora estaba llena de grietas. El futuro del bebé se convertía en un símbolo de su propio desgarro. Desde el rincón de la sala, un viejo álbum familiar observaba, atrapando los recuerdos de otro tiempo, cuya sombra se cernía sobre ellas. La tensión se hizo más palpable cuando de repente se escuchó un golpe en la puerta. Clara, aún en shock, miró a su madre. Ambas sabían que ese golpe podría cambiarlo todo. «Es él, ¿verdad? Es Ricardo, ha vuelto», murmuró Luisa, su voz rota y epifánica. El rostro de Clara se transformó en una mueca de horror. No puedo enfrentarme a eso». Un momento de silencio sobrevino. Los latidos de sus corazones eran lo único que resonaba en la habitación. ¿Podrán sanar la herida que se ha abierto entre ellas antes del nacimiento del niño? ¿Podrán reconstruir la confianza? El futuro se sentía más incierto que nunca. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer un alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na habitação era palpável. O golpe na porta traía consigo uma atmosfera carregada de antecipação e medo. Clara, aún em choque por lo que sua mãe acabava de confessar, sentiu que seu coração latia com força. E se é ele, te vou a ser, murmurou. Sus ojos buscando los de Luisa, como se esperara respostas que não tinha. Solo respira, contestou Luisa. Su voz se quebrou. Ella também estava aturdida, atrapada em uma maranha de emoções que a deixaram temblando. Talvez não seamos nosotros quienes debamos abrir. Clara se sentiu mais perdida que nunca, em um limbo entre o que era e o que poderia ser. A lo lejos o golpe sonou de nuevo, esta vez com mais insistência. «Abre la puerta!» sonó. Una voz ronca desde el otro lado. El miedo se apoderó de ambas. Sin saber por qué, Clara se acercó a la puerta, su mano temblando mientras alcanzaba el pomo. «Clara, espera», gritó Luisa, pero ya era demasiado tarde. Al abrir la puerta, un frío intenso invadió la sala. La figura que estaba ante ellas era delgada, con el rostro surcado por líneas de sufrimiento y desesperación. Era Ricardo, pero lucía diferente. «He venido a buscar a mi hijo», dijo con un tono firme. «¿Qué? ¿Cómo sabes que es tu hijo?», preguntó Clara, su voz un eco de incredulidad. «Estás loco. No tienes derecho a estar aquí». «Clara, escucha», interrumpió Luisa, con una desesperación creciente. «Hay algo más que debo decirte. No solo yo, hay más en toda esta historia». Ricardo dio un paso adelante, su mirada fija en Clara. «Lo siento, no quería que esto fuera». «Así, la verdad es que tú no eres quien piensas que eres». Las palabras cayeron como un rayo. Clara sintió que su estómago se revolvía. «¿Qué estás diciendo?» El mundo entero se tambaleaba a su alrededor. «Dime que no estás diciendo que soy adoptada». Ricardo sacó un viejo papel arrugado de su chaqueta y lo extendió hacia ellas. Esto es una verdad que ambas deben conocer». Con una mano temblorosa se lo entregó a Luisa. Luisa, con sus ojos llenos de miedo, lo leyó rápidamente. Su rostro palideció aún más. Esto no puede ser cierto. No puede ser». Clara miraba a su madre, buscando respuestas en su cara. «¿Qué dice?» «Clara, yo no sabía. Nunca quise que esto te afectara», dijo Luisa, su voz quebrándose por el peso de la revelación. Eres hija de Ricardo, no de tu padre». Un silencio mortal llenó el espacio. Entre ellos, los latidos de Clara resonaron en su cabeza, como un tambor marcando el final de todo. No puede ser posible. Él me crió. ¿Qué significa esto entonces? Lo que significa, continuó Ricardo, su mirada ahora era de dolor, es que todo lo que creía saber sobre tu vida fue una mentira. Hay secretos más profundos aquí que ni tú ni Luisa comprenden. «¡Cállate!», gritó Clara, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El futuro de su bebé. La relación con su madre. Todo estaba en ruinas, colapsando ante una verdad devastadora. Sus manos temblaban, su mundo giraba. Clara sintió que el aire se le escapaba. Todo alrededor empezó a perder color y forma. «¿Y mi padre? ¿Quién es él entonces?», balbuceó, sus lágrimas surcando su rostro. «Él», Ricardo vaciló, su voz cada vez más baja. «Él está implicado en algo más oscuro de...» «¿Lo que piensas? No solo tú llevas mi sangre». El silencio regresó, cargado de una angustia que parecía romper el espacio. Clara miró a Luisa, quien parecía atrapada entre el deseo de proteger a su hija y la brutal verdad que se desmoronaba en sus manos. ¿Podría el amor de una madre resistir tanto dolor? «Clara, lo siento», murmuró Luisa.
y el sudor frío cubría su frente. Pero Clara se sintió sola, más sola que nunca, en medio de la tormenta que se avecinaba. Mientras la incomprensión y el miedo la envolvían, llenándola de dudas sobre quién era realmente. «Esto está lejos de terminar», dijo Ricardo, su voz resonando en la habitación. «Sus vidas están a punto de cambiar para siempre». El futuro se sentía más incierto que nunca. Clara se sentía como si el mundo se desplomara a su alrededor. La revelación de Ricardo la había dejado sin aliento. La confusión, el miedo y la rabia se mezclaban incontrolablemente en su pecho. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo un agudo dolor atravesar su corazón. «Clara, por favor, escucha», interrumpió Luisa, su voz temblorosa. «No sé por qué todo esto está sucediendo ahora, pero hay más en juego de lo que puedes imaginar». «¿Más? ¿Cómo puede haber más?», gritó Clara. Su mirada se tornó desbordante de desespero. «Todo lo que creías sobre mi vida es una mentira». Las palabras de Ricardo eran como vasos de agua helada arrojados sobre un fuego ardiente. «No es el final de lo que crees», insistió, bajando la voz. «Lo que hay entre nosotros es más complicado que solo paternidad. Tu vida está entrelazada con la mía, más de lo que hemos querido aceptar». Clara, totalmente abrumada, se aferró al vacío a su alrededor mientras su mente trataba de procesarla. «¡Enormidad de sus palabras!». En ese instante la habitación se llenó de un silencio inquietante, solo interrumpido por el sonido de un fuerte golpe en la puerta. Era insistente, casi frenético. «¡Abre!», gritaron múltiples voces del otro lado, una mezcla de hombres y mujeres. El miedo llenó el ambiente como nubes oscuras que cubren un atardecer. «¿Quién? ¿Quién está ahí?», balbuceó Clara, sintiéndose cada vez más atrapada por todo lo que estaba sucediendo. «Es la familia de Ricardo», gritó una de las voces. «Queremos saber la verdad». La revelación de los secretos familiares estaba a punto de volverse pública, y el rostro de Ricardo se transformó, mostrando una expresión de pánico. No pueden estar aquí», murmuró. Son mi familia. Ellos saben todo». Su voz se apagó, y la angustia era palpable en el aire. «Tú dijiste que no había nadie. Te estabas solo en esto», casi gritó, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. No podía absorber todo lo que estaba sucediendo. Cada golpe en la puerta resonaba como un eco de su vida derrumbándose. «Esto no es lo que parece, Clara», dijo Ricardo, buscando la forma de explicar lo inexplicable. Pero ya era tarde. La puerta se abrió de golpe y se desató un torbellino en el espacio. 4 personas entraron, todos con rostros familiares. «Clara», dijo una de las mujeres, que era igual a Clara, pero con más años. «Soy tu tía, Teresa. Te he estado buscando desde que naciste». Clara se congeló. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?». Su voz se desvanecía en el aire pesado. «Tu madre ha estado ocultando un secreto que va más allá de lo que creías. La verdad es que tu padre, el que te crió, no es quien piensa que es. Él ha estado mintiendo durante años», blanqueó Teresa. Cada palabra era un balazo directo al corazón de Clara. La confusión y el horror la envolvieron como una tormenta oscura. ¿Qué quieres decir con que no es mi padre?», preguntó, su voz un susurro entrecortado. «Vas a tener que escuchar toda la verdad», dijo Teresa. Y las lágrimas comenzaron a caer en sus mejillas.
como si la verdad estuviera abriendo una grieta en el mundo que conocía. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó Clara, sintiéndose atrapada entre dos realidades. El futuro que había imaginado se desmoronaba, y la certeza de su identidad se derrumbaba ante sus ojos. La sala se convirtió en un campo de batalla emocional. Ricardo observaba impotente, mientras Luisa se aferraba a la pared, el rostro lleno de horror. «Clara, por favor», suplicó, pero la mirada de su hija destilaba decepción y angustia. «No quiero saber más. No quiero escuchar. Todo esto es demasiado». La angustia la ahogaba y sentía que se iba desvaneciendo. El secreto de su vida estaba de pie allí, frente a ella. Y mientras el caos reinaba en la habitación, la verdad estaba a punto de salir de la sombra. Una verdad que amenazaba con cambiarlo todo. Una verdad que estaba lista para explotar y dejar el lugar sumido en una oscura confusión. ¿Quién era realmente Clara? El futuro se había vuelto más incierto que nunca, y Clara se sintió más perdida, mirando a su madre y a Ricardo, con el corazón latiendo enloquecido. Las respuestas, en un giro aterrador, estaban más lejos de lo que habría imaginado. Clara se sentía como si el mundo se desplomara a su alrededor. La revelación de Ricardo la había dejado sin aliento. La confusión, el miedo y la rabia se mezclaban incontrolablemente en su pecho. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo un agudo dolor atravesar su corazón. «Clara, por favor, escucha», interrumpió Luisa, su voz temblorosa. «¿Por qué todo esto está sucediendo ahora? Pero hay más en juego de lo que puedes imaginar». «¿Más? ¿Cómo puede haber más?», gritó Clara. Su mirada se tornó desbordante de desespero. «Todo lo que creía sobre mi vida es una mentira». Las palabras de Ricardo eran como vasos de agua helada arrojados sobre un fuego ardiente. «No es el final de lo que crees», insistió, bajando la voz. «Lo que hay entre nosotros es más complicado que solo paternidad. Tu vida está entrelazada con la mía, más de lo que hemos querido aceptar». Clara, totalmente abrumada, se aferró al vacío a su alrededor, mientras su mente trataba de procesar la enormidad de sus palabras. En ese instante, la habitación se llenó de un silencio inquietante, solo interrumpido por el sonido de un fuerte golpe en la puerta. Era insistente, casi frenético. «¡Abre!», gritaron múltiples voces del otro lado, una mezcla de hombres y mujeres. El miedo llenó el ambiente, como nubes oscuras que cubren un atardecer. ¿Quién está ahí?», balbuceó Clara, sintiéndose cada vez más atrapada por todo lo que estaba sucediendo. «Es la familia de Ricardo», gritó una de las voces. «Queremos saber la verdad». La revelación de los secretos familiares estaba a punto de volverse pública, y el rostro de Ricardo se transformó, mostrando una expresión de pánico. «¡No! ¡No pueden estar aquí!», murmuró, buscando una vía de escape, como un ratón atrapado. «No debería haber hecho esto». «¿Qué está pasando, Ricardo?», preguntó Luisa con una mezcla de miedo e incredulidad. «¿Quiénes son estas personas?». Son mi familia. Ellos saben todo». Su voz se apagó y la angustia era palpable en el aire. «Tú dijiste que no había nadie, que estaba solo en esto». Clara casi gritó, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. No podía absorber todo lo que estaba sucediendo. Cada golpe en la puerta resonaba como un eco de su vida derrumbándose. «Esto no es lo que parece, Clara», dijo Ricardo, buscando la forma de explicar lo inexplicable. Pero ya era tarde. La puerta se abrió de golpe y se desató un torbellino en el espacio.
4 personas entraron, todos con rostros familiares. «Clara», dijo una de las mujeres, que era igual a Clara, pero con más años. «Soy tu tía, Teresa. Te he estado buscando desde que naciste». Clara se congeló. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?» Su voz se desvanecía en el aire pesado. «Tu madre ha estado ocultando un secreto que va más allá de lo que creías. La verdad es que tu padre, el que te crió, no es quien piensa que es. Él ha estado mintiendo durante años», blanqueó Teresa. Cada palabra era un balazo directo al corazón de Clara. La confusión y el horror la envolvieron como una tormenta oscura. ¿Qué quieres decir con que no es mi padre?», preguntó, su voz un susurro entrecortado. «Vas a tener que escuchar toda la verdad», dijo Teresa, y las lágrimas comenzaron a caer en sus mejillas, como si la verdad estuviera abriendo una grieta en el mundo que conocía. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó Clara, sintiéndose atrapada entre dos realidades. El futuro que había imaginado se desmoronaba y la certeza de su identidad se derrumbaba ante sus ojos. «Espera, espera», dijo Luisa con un tono casi desesperado. «No sé quién te dijo esto, pero tú tienes que creerme. No todo es lo que parece». «¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso?», Clara le gritó, su pecho subiendo y bajando. «He vivido toda mi vida creyendo que eras mi madre y ahora dices que no es cierto». Pero antes de que Luisa pudiera responder, se escuchó un segundo golpe, más fuerte. La tensión en el aire era inquebrantable. De repente, los rostros de todos se tornaron pálidos al escuchar un estruendo. «¡Policía! ¡Salgan con las manos en alto!». El corazón de Clara se detuvo. La puerta de entrada se abrió de golpe y varios policías armados entraron, apuntando a todos sin compasión. «Tío, bajo su criterio, todos aquí están en un escándalo grave», gritó el oficial. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Clara, en shock, apenas podía formar palabras. «Clara, la verdad es que hay cosas muy oscuras vinculadas a tu familia. Te hemos estado buscando, tanto a ti como a tu madre», respondió el encargado, sus ojos fijos en Luisa. «¿Qué he hecho?», preguntó Luisa, sus piernas casi fallando bajo ella. El oficial se acercó, sin apartar la mirada. «Aparentemente hay un caso muy serio de identidad secreta y un fraude que involucra a tu familia. Las cosas están a punto de complicarse». Las palabras lo golpearon como un rayo. Clara sintió como si el mundo girara. Razones no solo de su identidad, sino de la libertad, se estaban poniendo en grave peligro, mientras el caos la envolvía. ¿Qué iba a hacer ahora? La tormenta que ella temía, que siempre había estado acechando, había llegado. Nadie estaba a salvo. El futuro que había comenzado a vislumbrar se desvanecía como humo en el aire. «Esto no ha terminado», murmuró Ricardo, mirando a todos con una mezcla de culpa y desesperación. El juego de secretos se había intensificado. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto y qué más significaba? Las respuestas estaban a un paso de distancia, pero no se atrevían a cruzar. Todo se complicaba y el tiempo se acababa. Clara se sentía como si el mundo se desplomara a su alrededor. La revelación de Ricardo la había dejado sin aliento. La confusión, el miedo y la rabia se mezclaban incontrolablemente en su pecho. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo un agudo dolor atravesar su corazón. «Clara, por favor, escucha», interrumpió Luisa, su voz temblorosa. «No sé por qué todo esto está sucediendo ahora, pero hay más en juego de lo que puedes imaginar». «¿Más? ¿Cómo puede haber más?», gritó Clara.
Su mirada se tornó desbordante de desesperación. Todo lo que creía sobre mi vida es una mentira. Las palabras de Ricardo eran como vasos de agua helada arrojados sobre un fuego ardiente. No es el final de lo que crees, insistió, bajando la voz. Lo que hay entre nosotros es más complicado que solo paternidad. Tu vida está entrelazada con la mía, más de lo que hemos querido aceptar. Clara, totalmente abrumada, se aferró al vacío a su alrededor, mientras su mente trataba de procesar la enormidad de sus palabras. En ese instante, la habitación se llenó de un silencio inquietante, solo interrumpido por el sonido de un fuerte golpe en la puerta. Era insistente, casi frenético. ¡Abre!, gritaron múltiples voces del otro lado. Una mezcla de hombres y mujeres. El miedo llenó el ambiente, como nubes oscuras que cubren un atardecer. ¿Quién? ¿Quién está ahí?, balbuceó Clara, sintiéndose cada vez más atrapada por todo lo que estaba sucediendo. —¡Es la familia de Ricardo! —gritó una de las voces. —¡Queremos saber la verdad! La revelación de los secretos familiares estaba a punto de volverse pública, y el rostro de Ricardo se transformó, mostrando una expresión de pánico. —¡No! ¡No pueden estar aquí! —murmuró, buscando una vía de escape, como un ratón atrapado. —No debería haber hecho esto. —¿Qué está pasando, Ricardo? —preguntó Luisa, con una mezcla de miedo e incredulidad. —¿Quiénes son estas personas? Son mi familia. Ellos saben todo. Su voz se apagó, y la angustia era palpable en el aire. —Tú dijiste que no había nadie. Estaba solo en esto. Clara casi gritó, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. No podía absorber todo lo que estaba sucediendo. Cada golpe en la puerta resonaba como un eco de su vida derrumbándose. —Esto no es lo que parece, Clara —dijo Ricardo, buscándola forma de explicar lo inexplicable. Pero ya era tarde. La puerta se abrió de golpe y se desató un torbellino en el espacio. 4 personas entraron, todos con rostros familiares. —¡Clara! —dijo una de las mujeres, que era igual a Clara, pero con más años. —Soy tu tía Teresa. Te he estado buscando desde que naciste. Clara se congeló. —¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Su voz se desvanecía en el aire pesado. Tu madre ha estado ocultando un secreto que va más allá de lo que creías. La verdad es que tu padre, el que te crió, no es quien piensa que es. Él ha estado mintiendo durante años, blanqueó Teresa. Cada palabra era un balazo directo al corazón de Clara. La confusión y el horror la envolvieron, como una tormenta oscura. —¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no es mi padre? —preguntó, su voz un susurro entrecortado. —Vas a tener que escuchar toda la verdad —dijo Teresa, y las lágrimas comenzaron a caer en sus mejillas, como si la verdad estuviera abriendo una grieta en el mundo que conocía. —¡Esto no puede estar pasando! —gritó Clara, sintiéndose atrapada entre 2 realidades. El futuro que había imaginado se desmoronaba y la certeza de su identidad se derrumbaba ante sus ojos. —Espera, espera —dijo Luisa, con un tono casi desesperado. No sé quién te dijo esto, pero tú tienes que creerme. No todo es lo que parece. —¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Clara le gritó, su pecho subiendo y bajando. He vivido toda mi vida creyendo que eras mi madre, y ahora dices que no es cierto. Pero antes de que Luisa pudiera responder, se escuchó un segundo golpe, más fuerte. La tensión en el aire era inquebrantable. De repente, los rostros de todos se tornaron pálidos al escuchar un estruendo. —¡Policía! ¡Salgan con las manos en alto! El corazón de Clara se detuvo.
La puerta de entrada se abrió de golpe y varios policías armados entraron, apuntando a todos sin compasión. Tío, bajo su criterio, todos aquí están en un escándalo grave, gritó el oficial. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Clara, en shock, apenas podía formar palabras. Clara, la verdad es que hay cosas muy oscuras vinculadas a tu familia. Te hemos estado buscando, tanto a ti como a tu madre, respondió el encargado, sus ojos fijos en Luisa. ¿Qué he hecho?, preguntó Luisa, sus piernas casi fallando bajo ella. El oficial se acercó, sin apartar la mirada. Aparentemente, hay un caso muy serio de identidad secreta y un fraude que involucra a tu familia. Las cosas están a punto de complicarse. Las palabras lo golpearon como un rayo. Clara sintió como si el mundo girara. Razones no solo de su identidad, sino de la libertad, se estaban poniendo en grave peligro mientras el caos la envolvía. ¡Espera!, gritó. Su voz se alzó sobre el ruido de la sala, al ver que el oficial sacó unas fotografías de su bolsillo. ¿Qué es eso? El agente le mostró una imagen. Una mujer de cabello oscuro con una mirada intensa. Esta, su madre biológica, se le acusó de un crimen muy grave y necesitamos tu ayuda. ¿Qué? No, ¿por qué me involucras en esto? Clara sintió que el aire se le escapaba. No tengo nada que ver con lo que mi madre hizo. Lo que yo creo, Clara, el oficial movió la cabeza, es que tú también estás en peligro. Ellos están buscando respuestas y no se detendrán hasta encontrarlas. Clara miró a Luisa, quien parecía tan confundida como ella. ¿Qué está pasando realmente, mamá?, preguntó con miedo en sus ojos. Yo no sé, murmuró Luisa, su rostro pálido. Pensé que el pasado había quedado atrás, pero esto... La sala se volvió un campo de batalla emocional. Clara sintió que el suelo se desmoronaba. Su identidad, su pasado, incluso su futuro, estaban en la cuerda floja. Necesitamos respuestas, y ahora, más que nunca. Pero antes de que pudiera profundizar más, una llamada aguda sonó. «¡Clara, es tu hermano!», gritó Teresa, su voz resonando en la sala. ¿Hermano? La palabra se desmoronó en la mente de Clara, pero antes de que pudiera procesar todo, las luces comenzaron a parpadear y un grito desgarrador resonó por el pasillo. ¡No! ¡No! ¡Abre la puerta! Un golpe resonante vino de atrás, mientras el caos alcanzaba nuevos niveles. Clara sintió que el mundo se movía como un torbellino. ¿Qué está pasando aquí? El pasado viene a cobrar cuentas, murmuró Ricardo, su voz apenas audible. Y así, Clara sabía que nada volvería a ser igual. Cada cara en la sala, cada secreto, cada mirada, ahora podía ser un enemigo. Todo estaba a punto de encaminarse por un nuevo sendero. Un sendero lleno de secretos más oscuros y verdades que aún no podían imaginar. Clara se sentía como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. La revelación de Ricardo la había dejado sin aliento. Confusión, miedo y rabia se mezclaban dentro de ella como una tormenta. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. «Clara, por favor, escucha», interrumpió Luisa, su voz temblorosa. «No sé por qué todo esto está sucediendo ahora, pero hay más en juego de lo que puedes imaginar». ¿Más? ¿Cómo puede haber más?, gritó Clara, con los ojos llenos de lágrimas. «Todo lo que creía sobre mi vida es una mentira». Las palabras de Ricardo eran como un balde de agua helada. «No es el final de lo que crees», dijo.
mirando profundamente a Clara. Lo que hay entre nosotros es más complicado que solo paternidad. Tu vida está entrelazada con la mía más de lo que hemos querido aceptar. La tensión subía como un hilo al rojo vivo. Sin previo aviso, un estruendo resonó en la puerta. ¡Abre!, gritaron múltiples voces. Eran hombres y mujeres. La mezcla de gritos y campanas del caos se hacía más fuerte. ¿Quién está ahí?, balbuceó Clara, sintiendo que el miedo se clavaba como un cuchillo en su pecho. «Es la familia de Ricardo», gritó una voz. «Queremos saber la verdad». Las palabras cargaron aún más el ambiente. Ricardo palideció. Sus ojos mostraban una mezcla de pánico y desafío. «¿Qué está pasando aquí?», cuestionó. Luisa, observando el rostro de su hija, nerviosa. Pero antes de que cualquiera pudiera salir de su asombro, la policía irrumpió, armas en mano. «¡Policía! ¡Salgan con las manos arriba!», gritaron los oficiales, forzando a todos a inclinarse fuertemente hacia el suelo. El corazón de Clara latía descontrolado. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», apenas pudo articular. Ella se sintió como un ratón en una trampa, atenazada y asustada. «Clara, hay cosas oscuras ligadas a tu familia», dijo uno de los policías avanzando hacia Luisa. «Te hemos estado buscando, tanto a ti como a tu madre». «¿Qué he hecho?», preguntó Luisa. Su voz temblaba. El sudor corría por su frente. Fue un instante, un reloj marcando la hora de la verdad. Está en juego una identidad secreta y un fraude que involucra a tu familia. Las cosas están a punto de complicarse, respondió el oficial, sus ojos fijos en Clara. El aire se volvió denso. «Todo es un error. No tengo nada que ver con esto». Clara se escuchó gritar: «¡Por favor!». Antes de que pudiera decir más, un estruendo resonó en el fondo. «¡Clara, corre!», gritó una mujer que parecía salida de una película. Sus ojos eran idénticos a los de Clara. «¡Soy tu tía Teresa! ¡Te he estado buscando!». «¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre?». Clara se congeló, sintiendo que su mundo giraba. La confusión la envolvía como una niebla espesa. «Tu madre ha estado ocultando un secreto que va más allá de lo que creías. Las cosas están ligadas más de lo que imaginas», dijo Teresa, las lágrimas comenzando a caer por su rostro. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no es mi padre?». Clara, sintiéndose cada vez más atrapada, preguntó desesperadamente. Antes de que pudiera procesar la situación, el oficial añadió: «Te necesitamos por asuntos de gran importancia. Deja de jugar con mi vida». Clara se defendió, sintiendo que su identidad se desmoronaba como una casa de naipes. Y en medio de ese caos, una figura apareció detrás de la policía. Un hombre alto, con una mirada que paralizaba. «Clara, soy yo, tu verdadero padre», pronunció con voz grave. Un silencio mortal llenó la habitación. Las miradas volaron como flechas, cada rostro congelado, en shock. Clara sintió que el aire se le escapaba, como si el peso de la verdad la aplastara. «Eso no puede ser», murmuró Ricardo, con la voz quebrada. Los sentidos de Clara estallaron. El mundo se detuvo, y cada fragmento de verdad comenzó a caer en su lugar. «¿Cómo es posible?», Clara preguntó. Su voz temblaba como un hilo frágil. «¿Quién eres tú realmente? Todo lo que sabes está a punto de cambiar», dijo él, hombre avanzando. «El pasado siempre vuelve, y esta vez no se detendrá». Clara sintió una ola de incredulidad atravesarla. El futuro que había empezado a vislumbrar ahora estaba hecho añicos. Cada rostro a su alrededor, cada secreto y mentira,
se desmoronaban en el aire espeso de la habitación. «Esto apenas comienza», dijo el nuevo visitante, y los murmullos se intensificaron. «La verdad no está a salvo, y se manifestará de maneras que no podemos prever». Clara sabía que no volvería a ser la misma. La tormenta se había desatado, y junto con ella, un sinfín de preguntas latía en su mente. ¿Qué secretos aún estaban escondidos? ¿Quién era realmente ella? A medida que enfrentaban al hombre que desataría una verdad devastadora, Clara sintió que su vida estaba a punto de dar un giro irreparable, y la desesperación la envolvía como un manto de oscuridad. Clara sentía que todo podía desmoronarse en un segundo. La tensión en la habitación crecía. Miró al hombre que acababa de entrar, quien proclamaba ser su verdadero padre. Su corazón latía con fuerza y un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú realmente? La incredulidad estaba escrita en su rostro. «Soy Marco, tu verdadero padre», dijo, dando un paso hacia ella. La intensidad de sus ojos parecía revelar un torrente de emociones reprimidas. «No he podido llegar antes, pero estoy aquí para protegerte». «¿Protegerme de qué?», Clara preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La confusión la ahogaba. Cada palabra nueva parecía desatar una oleada de preguntas en su mente. «¿Por qué no viniste antes?». Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. «¡Clara, ayuda, por favor!». Era la voz de su hermano. Su estómago se revolvió al escuchar la desesperación en su tono. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, dejando atrás a Marco, que la seguía de cerca. Al abrir la puerta de la sala, la escena que encontró la dejó paralizada. Su hermano, un niño de no más de 10 años, estaba en el suelo, rodeado de policías. Uno de ellos lo sostenía, mientras que el resto apuntaba sus armas hacia Marco. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de miedo. «¡Bájale el arma! ¡Es solo un niño!», gritó Clara, el pánico llenando su voz. «¿Qué está pasando aquí?». «Clara, aléjate de él», le ordenó un oficial, su mirada severa fija en Marco. «Este hombre es un peligro. Nos ha llevado hasta ti y no podemos permitir que se escape». Clara sintió que su corazón se rompía al ver el miedo en los ojos de su hermano. «No es un peligro para mí», protestó, su voz resonando con fuerza en la habitación. «Él es mi padre». Las palabras cayeron en el aire como bombas. Una ola de susurros y murmullos se extendió entre los policías. La incredulidad estaba escrita en sus rostros, mientras algunos intercambiaban miradas confusas. Otros parecían escépticos. «Esto no es lo que parece, Clara», intervino Marco, con una urgencia palpable en su tono. «Tu vida y la de tu hermano están en peligro. Lo que tenemos que hacer ahora es salir de aquí». «¿Salir de aquí? No puedo dejar a mi hermano», Clara gritó, tratando de mantener la calma mientras los oficiales avanzaban, acercando las armas a Marco. La tensión aumentaba, y Clara sentía como si un hilo invisible la uniera a esa figura en el suelo que era su hermano. «Él sabe algo que no hemos querido aceptar», dijo Marco, su voz temblando, su mirada fija en Clara. «Tu madre está involucrada en algo oscuro, algo que tiene que ver con estos hombres. Tienen que callarla. Tienen que callarnos a todos». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, sintiendo que su mente se nublaba. «Mi madre no puede estar involucrada en nada». «Ella está involucrada.
Por años estuvo oculta en este juego, gritó Marco. Un murmullo creció entre los oficiales. Clara sintió un escalofrío correr por su espalda. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Pero el verdadero miedo se hizo evidente cuando vio cómo los ojos de Marco se ensombrecieron. De repente hubo un estruendo. La puerta principal se aulló mientras un grupo de hombres entraba. Eran sombrosos, con evidentemente intenciones peligrosas, y el ambiente se volvió asfixiante. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Clara sintió que el aire se espesaba. Marco, uno de ellos, dijo, su voz grave resonando como un trueno. ¿Has vuelto? Y ahora todos están en riesgo. Necesitamos a Clara. Ven con nosotros. ¡No! Clara retrocedió, asustada, tratando de proteger a su hermano. ¿Quiénes son ustedes? ¡Déjennos en paz! El hombre sonrió de una manera que heló su sangre. Los secretos siempre resurgen. Y hoy vamos a revelarlos. Clara sintió su corazón detenerse. Cada palabra resonaba como un eco de peligro. Desesperadamente miró a Marco, que ahora se veía angustiado. ¿Qué quieres decir con eso? No puedes escapar de lo que eres, Clara. Ha llegado tu momento, dijo el hombre, su voz ahora profunda y amenazante. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, como un anuncio. Más que una advertencia, era una condena. Los policías, aturdidos, intercambiaron miradas nerviosas, mientras la tensión aumentaba en el aire. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su rostro reflejaba confusión y miedo. ¿Qué significaba esto realmente? Su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Quién era ella realmente? ¿De qué la estaban acusando? Mientras el caos a su alrededor crecía, el único pensamiento claro en su mente era: la tormenta apenas comenzaba. Clara sentía que todo podía desmoronarse en un segundo. La tensión en la habitación crecía. Miró al hombre que acababa de entrar, quien proclamaba ser su verdadero padre. Su corazón latía con fuerza, y un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú realmente? La incredulidad estaba escrita en su rostro. Soy Marco, tu verdadero padre, dijo, dando un paso hacia ella. La intensidad de sus ojos parecía revelar un torrente de emociones reprimidas. No he podido llegar antes, pero estoy aquí para protegerte. ¿Protegerme de qué? Clara preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La confusión la ahogaba. Cada palabra nueva parecía desatar una oleada de preguntas en su mente. ¿Por qué no viniste antes? Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. ¡Clara! ¡Ayuda, por favor! Era la voz de su hermano. Su estómago se revolvió al escuchar la desesperación en su tono. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, dejando atrás a Marco, que la seguía de cerca. Al abrir la puerta de la sala, la escena que encontró la dejó paralizada. Su hermano, un niño de no más de 10 años, estaba en el suelo, rodeado de policías. Uno de ellos lo sostenía, mientras que el resto apuntaba sus armas hacia Marco. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de miedo. «¡Bájale el arma! ¡Es solo un niño!», gritó Clara, el pánico llenando su voz. «¿Qué está pasando aquí?» «Clara, aléjate de él», le ordenó un oficial, su mirada severa fija en Marco. «Este hombre es un peligro. Nos ha llevado hasta ti y no podemos permitir que se escape». Clara sintió que su corazón se rompía al ver el miedo en los ojos de su hermano. «No es un peligro para mí», protestó, su voz resonando con fuerza en la habitación. «Él es mi padre». Las palabras cayeron en el aire como bombas.
Una ola de susurros y murmullos se extendió entre los policías. La incredulidad estaba escrita en sus rostros, mientras algunos intercambiaban miradas confusas. Otros parecían escépticos. «Esto no es lo que parece, Clara», intervino Marco, con una urgencia palpable en su tono. «Tu vida y la de tu hermano están en peligro. Lo que tenemos que hacer ahora es salir de aquí». «¿Salir de aquí? No puedo dejar a mi hermano», Clara gritó, tratando de mantener la calma mientras los oficiales avanzaban, acercando las armas a Marco. La tensión aumentaba, y Clara sentía como si un hilo invisible la uniera a esa figura en el suelo que era su hermano. «Él sabe algo que no hemos querido aceptar», dijo Marco, su voz temblando, su mirada fija en Clara. «Tu madre está involucrada en algo oscuro, algo que tiene que ver con estos hombres. Tienen que callarla. Tienen que callarnos a todos». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, sintiendo que su mente se nublaba. «Mi madre no puede estar involucrada en nada». «Ella está involucrada. Por años estuvo oculta en este juego», gritó Marco. Un murmullo creció entre los oficiales. Clara sintió un escalofrío correr por su espalda. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el verdadero miedo se hizo evidente cuando vio cómo los ojos de Marco se ensombrecieron. De repente hubo un estruendo. La puerta ¡hombres! Entraba. Eran sombríos con evidentemente intenciones peligrosas, y el ambiente se volvió asfixiante. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Clara sintió que el aire se espesaba. «¡Marco!», uno de ellos dijo, su voz grave resonando como un trueno. «Has vuelto, y ahora todos están en riesgo. Necesitamos a Clara. ¡Ven con nosotros!». «¡No!», Clara retrocedió, asustada, tratando de proteger a su hermano. «¿Quiénes son ustedes? ¡Déjennos en paz!». El hombre sonrió de una manera que heló su sangre. «Los secretos siempre resurgen, y hoy vamos a revelarlos». Clara sintió su corazón detenerse. Cada palabra resonaba como un eco de peligro. Desesperadamente miró a Marco, que ahora se veía angustiado. «¿Qué quieres decir con eso?». No había tiempo para que Marco respondiera. Uno de los hombres del grupo dio un paso adelante, sacando algo del bolsillo. Era un viejo álbum de fotos, y cuando lo abrió, una imagen en particular hizo que Clara se paralizara. Ahí estaba ella, de niña, abrazando a una mujer. «¿Ves? Aquí está la prueba. Tu madre te ha estado ocultando este secreto durante años. ¿Y tú, Clara?». «¿Yo qué?», preguntó Clara, su voz ahora temblando de miedo. «Estás más involucrada de lo que crees. Tú también tienes su sangre. No solo su hija. También eres la clave en el juego que tu madre ha jugado». La revelación impactó a Clara como un rayo. Su mente trabajaba a 1000 por hora. «¿Qué quieres decir?». «Eres la heredera de un legado que involucra a personas poderosas y peligrosas. Tu madre no solo es tu madre, es parte de algo más grande que no puedes comprender todavía», dijo el hombre, y Clara sintió un frío en su estómago que la dejó sin aliento. La atmósfera se tornó aún más tensa. La verdad se abría como una grieta, en la que Clara podía ver un abismo desconocido. «No, esto no puede ser». Y entonces, en un giro inesperado, uno de los hombres se volvió hacia el grupo de policías. «Ustedes no entienden. También está en riesgo esta investigación. Las conexiones son más profundas de lo que piensan. Si no nos dejan ir, todos pagarán por ello». El oficial titubeó, asustado,
mientras Clara miraba entre el caos que se desataba a su alrededor. ¿Qué significaba realmente todo esto? Cada relación, cada secreto, parecía estar atado al mismo hilo. Y en ese momento se dio cuenta. Había fuerzas en juego que la superaban. «Todavía no ha terminado», susurró Marco. Sus ojos se llenaron de determinación. La verdad saldrá, y cuando lo haga, todo cambiará. Clara sintió un temblor en su corazón. El futuro, que siempre había creído conocido, ya no existía. Cada paso que iba a dar provocaría ecos de elección. ¿Qué debería hacer? ¿A dónde irían ahora? El velo de la oscuridad se alzaba, y mientras los hombres avanzaban, Clara se encontraba en el centro de una tormenta de secretos. Y la pregunta que retumbaba en su mente era: ¿quién realmente era ella? Clara sentía que todo podía desmoronarse en un segundo. La tensión en la habitación crecía. Miró al hombre que acababa de entrar, quien proclamaba ser su verdadero padre. Su corazón latía con fuerza y un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú realmente? La incredulidad estaba escrita en su rostro. «Soy Marco, tu verdadero padre», dijo, dando un paso hacia ella. La intensidad de sus ojos parecía revelar un torrente de emociones reprimidas. «No he podido llegar antes, pero estoy aquí para protegerte». «¿Protegerme de qué?», Clara preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La confusión la ahogaba. Cada palabra nueva parecía desatar una oleada de preguntas en su mente. «¿Por qué no viniste antes?». Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. «¡Clara! ¡Ayuda, por favor!». Era la voz de su hermano. Su estómago se revolvió al escuchar la desesperación en su tono. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, dejando atrás a Marco, que la seguía de cerca. Al abrir la puerta de la sala, la escena que encontró la dejó paralizada. Su hermano, un niño de no más de 10 años, estaba en el suelo, rodeado de policías. Uno de ellos lo sostenía, mientras que el resto apuntaba sus armas hacia Marco. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de miedo. «¡Bájale el arma! ¡Es solo un niño!», gritó Clara, el pánico llenando su voz. ¿Qué está pasando aquí? «¡Clara! ¡Aléjate de él!», le ordenó un oficial. Su mirada severa fija en Marco. «Este hombre es un peligro. Nos ha llevado hasta ti y no podemos permitir que se escape». Clara sintió que su corazón se rompía al ver el miedo en los ojos de su hermano. «No es un peligro para mí», protestó, su voz resonando con fuerza en la habitación. «Él es mi padre». Las palabras cayeron en el aire como bombas. Una ola de susurros y murmullos se extendió entre los policías. La incredulidad estaba escrita en sus rostros mientras algunos intercambiaban miradas confusas. Otros parecían escépticos. «Esto no es lo que parece, Clara», intervino Marco, con una urgencia palpable en su tono. «Tu vida y la de tu hermano están en peligro. Lo que tenemos que hacer ahora es salir de aquí». «¿Salir de aquí? No puedo dejar a mi hermano», Clara gritó, tratando de mantener la calma mientras los oficiales avanzaban, acercando las armas a Marco. La tensión aumentaba y Clara sentía como si un hilo invisible la uniera a esa figura en el suelo que era su hermano. «Él sabe algo que no hemos querido aceptar», dijo Marco, su voz temblando, su mirada fija en Clara. «Tu madre está involucrada en algo oscuro, algo que tiene que ver con estos hombres. Tienen que callarla. Tienen que callarnos a todos». ¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, sintiendo que su mente se nublaba. «Mi madre no puede estar involucrada en nada». «Ella está involucrada. Por años estuvo oculta en este juego», gritó Marco. Un murmullo creció entre los oficiales.
Clara sintió un escalofrío correr por su espalda. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el verdadero miedo se hizo evidente cuando vio cómo los ojos de Marco se ensombrecieron. De repente hubo un estruendo. La puerta principal se aulló mientras un grupo de hombres entraba. Eran sombríos, con evidentemente intenciones peligrosas, y el ambiente se volvió asfixiante. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Clara sintió que el aire se espesaba. Marco, uno de ellos, dijo, su voz grave, resonando como un trueno: «Has vuelto y ahora todos están en riesgo. Necesitamos a Clara. Ven con nosotros». «No». Clara retrocedió, asustada, tratando de proteger a su hermano. «¿Quiénes son ustedes? ¡Déjenos en paz!». El hombre sonrió de una manera que heló su sangre. Los secretos siempre resurgen, y hoy vamos a revelarlos. Clara sintió su corazón detenerse. Cada palabra resonaba como un eco de peligro. Desesperadamente miró a Marco, que ahora se veía angustiado. «¿Qué quieres decir con eso?». «No hay tiempo para explicaciones», dijo el hombre. «Solo escucha. Tu madre no. Solo ha estado ocultando cosas de ti. También ha estado mintiéndote sobre mí y sobre Ricardo». Las palabras rompieron el aire como una explosión. Clara sintió que el mundo giraba. «¿Qué? ¿De qué hablas?». «Tu madre y yo tenemos un pasado que se remonta mucho antes de que nacieras», continuó el hombre. «Y Ricardo no es quien crees. Un secreto profundo nos conecta a todos». El caos a su alrededor se intensificó. Los policías miraban confundidos, intentando recalibrar la situación. Marco se acercó a Clara, su voz un susurro. «Tienes que entender, Clara. Todo lo que creías saber es una red de engaños. Aún hay más». Justo en ese momento, el hermano de Clara, asustado, soltó una frase que heló la sangre de todos. «Mamá me dijo que no te acercaras a ella, Clara. Dijo que eras el enemigo». El silencio se volvió absoluto. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz temblando. «Ella me lo dijo», repitió el niño, sus ojos grandes llenos de miedo. Tú no eres parte de esta familia. No te quiere». Clara sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. La revelación era abrumadora. Todo su mundo, la relación con su madre, con Ricardo, se desmoronaba. La verdad llevaba una marca de traición. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué había construido toda su vida sobre una mentira? Las sombras se acercaban y Clara miró a los hombres en la habitación, a Marco, a los policías. Todo se complicaba mucho más de lo que jamás había imaginado. «¿Qué es verdad y qué es mentira?», murmuró, sintiendo el peso del desasosiego y la desesperación. Pero la tormenta no hizo más que empezar, y mientras los secretos se cernían como nubes oscuras, Clara sabía que había llegado el momento de enfrentar lo imposible. Sin respuestas, solo preguntas. El futuro se tornaba más incierto que nunca. Clara sentía que todo podía desmoronarse en un segundo. La tensión en la habitación crecía. Miró al hombre que acababa de entrar, quien proclamaba ser su verdadero padre. Su corazón latía con fuerza y un nudo se formó en su garganta. «¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú realmente?». La incredulidad estaba escrita en su rostro. «Soy Marco, tu verdadero padre», dijo, dando un paso hacia ella.
La intensidad de sus ojos parecía revelar un torrente de emociones reprimidas. No he podido llegar antes, pero estoy aquí para protegerte. ¿Protegerme de qué? Clara preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La confusión la ahogaba. Cada palabra nueva parecía desatar una oleada de preguntas en su mente. ¿Por qué? ¿No viniste antes? Justo en ese momento un grito desgarrador resonó desde el pasillo. ¡Clara, ayuda, por favor! Era la voz de su hermano. Su estómago se revolvió al escuchar la desesperación en su tono. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, dejando atrás a Marco, que la seguía de cerca. Al abrir la puerta de la sala, la escena que encontró la dejó paralizada. Su hermano, un niño de no más de 10 años, estaba en el suelo, rodeado de policías. Uno de ellos lo sostenía, mientras que el resto apuntaba sus armas hacia Marco. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de miedo. «¡Bájale el arma! ¡Es solo un niño!», gritó Clara, el pánico llenando su voz. «¿Qué está pasando aquí?» «Clara, aléjate de él», le ordenó un oficial, su mirada severa fija en Marco. «Este hombre es un peligro. Nos ha llevado hasta ti. Y no podemos permitir que se escape». Clara sintió que su corazón se rompía al ver el miedo en los ojos de su hermano. «No es un peligro para mí», protestó, su voz resonando con fuerza en la habitación. «Él es mi padre». Las palabras cayeron en el aire como bombas. Una ola de susurros y murmullos se extendió entre los policías. La incredulidad estaba escrita en sus rostros, mientras algunos intercambiaban miradas confusas. Otros parecían escépticos. «Esto no es lo que parece». «Clara», intervino Marco, con una urgencia palpable en su tono. «Tu vida y la de tu hermano están en peligro. Lo que tenemos que hacer ahora es salir de aquí». «¿Salir de aquí? No puedo dejar a mi hermano», Clara gritó, tratando de mantener la calma mientras los oficiales avanzaban, acercando las armas a Marco. La tensión aumentaba y Clara sentía como si un hilo invisible la uniera a esa figura en el suelo que era su hermano. «Él sabe algo que no hemos querido aceptar», dijo Marco, su voz temblando, su mirada fija en Clara. «Tu madre está involucrada en algo oscuro, algo que tiene que ver con estos hombres. Tienen que callarla. Tienen que callarnos a todos». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, sintiendo que su mente se nublaba. «Mi madre no puede estar involucrada en nada». «Ella está involucrada. Por años estuvo oculta en este juego», gritó Marco. Un murmullo creció entre los oficiales. Clara sintió un escalofrío correr por su espalda. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el verdadero miedo se hizo evidente cuando vio cómo los ojos de Marco se ensombrecieron. De repente hubo un estruendo. La puerta principal se aulló mientras un grupo de hombres entraba. Eran sombríos, con evidentemente intenciones peligrosas. Y el ambiente se volvió asfixiante. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Clara sintió que el aire se espesaba. «Marco», uno de ellos dijo, su voz grave resonando como un trueno. «Has vuelto, y ahora todos están en riesgo. Necesitamos a Clara. Ven con nosotros». «¡No!», Clara retrocedió, asustada, tratando de proteger a su hermano. «¿Quiénes son ustedes? Déjennos en paz». El hombre sonrió de una manera que heló su sangre. «Los secretos siempre resurgen. Y hoy vamos a revelarlos». Clara sintió su corazón detenerse. Cada palabra resonaba como un eco de peligro. Desesperadamente miró a Marco, que ahora se veía angustiado. «¿Qué quieres decir con eso?». «No hay tiempo para explicaciones», dijo el hombre. «Solo escucha. Tu madre no solo ha estado ocultando cosas de ti, también ha estado mintiéndote sobre mí y sobre Ricardo».
Las palabras rompieron el aire como una explosión. Clara sintió que el mundo giraba. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tu madre y yo tenemos un pasado que se remonta mucho antes de que nacieras. Continuó el hombre. Y Ricardo no es quien crees. Un secreto profundo nos conecta a todos. El caos a su alrededor se intensificó. Los policías miraban confundidos, intentando recalibrar la situación. Marco se acercó a Clara, su voz un susurro. Tienes que entender, Clara. Todo lo que creías saber es una red de engaños. Aún hay más. Justo en ese momento, el hermano de Clara, asustado, soltó una frase que heló la sangre de todos. Mamá me dijo que no te acercaras a ella, Clara. Dijo que eras el enemigo. El silencio se volvió absoluto. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué dijiste? Preguntó con la voz temblando. Ella me lo dijo, repitió el niño, sus ojos grandes, llenos de miedo. Tú no eres parte de esta familia. No te quieres. Clara sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. La revelación era abrumadora. Todo su mundo, la relación con su madre, con Ricardo, se desmoronaba. La verdad llevaba una marca de traición. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué había construido toda su vida sobre una mentira? Las sombras se acercaban, y Clara miró a los hombres en la habitación, a Marco, a los policías. Todo se complicaba mucho más de lo que jamás había imaginado. ¿Qué es verdad? ¿Y qué es mentira? Murmuró, sintiendo el peso del desasosiego y la desesperación. Pero la tormenta no hizo más que empezar, y mientras los secretos se cernían como nubes oscuras, Clara sabía que había llegado el momento de enfrentar lo imposible. Sin respuestas, solo preguntas, el futuro se tornaba más incierto que nunca.